En este video presentaremos una discusión de reguladores de tensión, referencias de tensión y fuentes de corriente aplicadas en sistemas de instrumentación. Entre los reguladores de tensión, una de las familias de circuitos integrados más popular es la 78, que se produce desde hace casi 50 años. Pues la industria y también pues la academia ha aplicado estos circuitos por eh, por la facilidad con que se pueden diseñar las aplicaciones y también por su bajo costo. Tres especímenes, digamos, muy populares, o quizás los más populares, son el 7805, que me produce 5 voltios entre la tierra del integrado y la salida. El 7812, que me produce 12 voltios entre la tierra del integrado y la salida, y el 7815. En este caso, pues hay que, digamos, decir que aún en esta empaquetadura, pues hay varios tamaños, ¿no? Nosotros en instrumentación, pues generalmente no usaríamos esto como un dispositivo de potencia, sino que como una referencia en casos de emergencia, ¿no? Para aplicaciones de mayor potencia, estos reguladores también se pueden encontrar en esta empaquetadura TO3. Eh, digamos en este caso, pues el cuerpo del integrado, que es metálico, es la tierra. Y generalmente pues la tierra va a la tierra del circuito, por lo cual no hay ningún problema en conectarlo directamente con un radiador. Las características eléctricas de esta familia se muestran en esta tabla, ¿no? Nos vamos a concentrar en el 7805, que en esta tabla se recomienda que la entrada sea de 10 voltios. Vean que tiene que haber una diferencia entre la entrada y la salida regulada. La tensión nominal de salida son 5 voltios, pero el fabricante me dice que la salida puede tener un valor mínimo de 4.8 y un máximo de 5.2. Es decir, la exactitud es de más o menos 200 milivoltios. Otro tanto igual ocurre para para los otros ejemplares, el 7812 y el 7815. Aquí en esta slide se presentan las dos formas básicas de aplicar el 78, cualquiera de los circuitos de la familia 78, ¿no? Vean que la conexión es bastante simple, ¿no? En su forma básica, pues la tierra va a la tierra del circuito eléctrico, aunque no necesariamente, ¿no? En este caso deseamos una salida regulada de tensión y esta es la entrada no regulada, ¿no? De hecho, en cualquier aplicación de instrumentación, eh, puesto que nuestros circuitos no consumen gran potencia, por las dudas deberíamos eh, todos los circuitos, alimentarlos, generar un bus de tensión regulada, ¿no? Entonces, en cualquier aplicación de instrumentación, esto es lo primero que deberíamos de hacer. Ahora, otra forma menos obvia de usar estos circuitos reguladores, ya que son de reguladores positivos, es conectarlo en esta forma, un poco al revés, ¿no? Vean que en este caso la tensión de entrada eh, no está definida respecto a tierra y la salida la aterrizamos de manera que el terminal de tierra del integrado pues pasa a ser la salida de nuestro circuito, ¿no? Respecto a tierra, ¿no? Esta forma de conectarlo pues debería ser evitada si eso es posible. En instrumentación,
También encontrarán ustedes esta tercera forma básica de conectarlo. Vean que en este caso la entrada se conecta a tierra y la tierra del integrado va a la alimentación negativa, de manera que ahora tenemos una tensión regulada entre la salida y este nodo, ¿no? Que está a menos BCC. Esto puede ser útil en instrumentación, pero tal como explicaba para la segunda aplicación, que siempre son con salida pues, en el lado negativo, hay que ser muy cuidadoso porque se puede crear confusión a la hora de aplicar esta forma de conexión. Esta lámina muestra dos aplicaciones que muestran el uso de los reguladores de la familia 78XX. En primer lugar, para obtener una tensión de salida que no corresponde exactamente a la tensión que produce el regulador entre los terminales de salida y tierra. Y la otra aplicación es para diseñar fuentes de corriente. Veamos la primera aplicación. La tensión fija del regulador aparece en extremos de R1. Por lo tanto, el regulador impulsa una corriente que le llamaremos BXX entre R1 aquí en R1. En R2 va a circular la suma de esa corriente más la corriente que viene del pin de tierra del regulador, que le llamamos IQ. La tensión de salida es la suma de las caídas en R2 y en R1. En R1 tenemos BXX y en R2 pues esta es la caída. Esto se hace cuando tenemos un requerimiento de una tensión que no corresponde con la que produce el regulador que tenemos disponible. En la otra aplicación, la tensión fija del regulador aparece en extremos de R1 y me produce una corriente BO entre R1. La corriente de salida va a ser la suma de esa corriente más la corriente que viene del pin de tierra del regulador. Aquí está. Una de las grandes ventajas de los reguladores de tensión de la familia 78 y también de otros, ¿verdad? Es su bajo costo. En esta, digamos, en este paquete comercial, vean, hay 50 reguladores de tensión y el costo pues es bastante moderado, ¿no? $13 aproximadamente, ¿no? Obviamente en El Salvador tenemos que añadir los costos de envío que no, pues que pueden ser significativos, pero aún así esto es bastante bajo, ¿no? Otra familia de interés de reguladores de tensión es la LM1086. Estos circuitos pues son de diseño más reciente, pero no tanto, ¿no? Y pues la filosofía de aplicación es la misma, ¿no? Digamos, la, vean que en lugar de tener un terminal pues de tierra, este puede ser tierra o el terminal de ajuste. Y tenemos una entrada y una salida, ¿no? Esta es la empaquetadura pues más popular para nosotros, ¿no? Pero no es la única porque también viene en empaquetadura para montaje superficial y también en forma de circuito integrado, pues este dual inline, ¿verdad? En esta slide se hace un acercamiento pues a los reguladores de la familia 1086. Esta es la empaquetadura TO220, esta es la de montaje superficial. Esta también es de montaje superficial, pero con una construcción un tanto diferente, ¿no? El circuito de aplicación típica se muestra de este lado y la diferencia básica que podemos encontrar comercialmente es que algunos ya traen estas dos resistencias internamente, de manera pues que en lugar de un tercer pin de ajuste lo que trae pues ya es un pin de tierra y la salida pues ya viene con una tensión de salida programada. Sin embargo, si nosotros compramos la versión ajustable, pues
esta red la tenemos que conectar nosotros y programar la tensión de salida deseada en base a esta ecuación. Entonces vean que en este caso, pues, este simplemente es un divisor de tensión, pero aquí hay 1.25 voltios. Además, nos dicen pues que si estamos lejos de la alimentación, necesitamos estos dos condensadores que son relativamente pequeños para este tipo de aplicaciones. En esta tabla se muestran las características eléctricas de la familia LM1086. Tal como adelantábamos en la slide anterior, hay una versión ajustable que tiene como, digamos, referencia 1.25 voltios. Y están las versiones que ya vienen con salida fija. Digamos que esto pues en base a valores que tienen mucha aplicación en la industria, ¿no? Particularmente nos interesa la versión con salida fija a 3.3 voltios, ¿no? Que es esta, ¿no? ¿Ya? Y pues esta versión tiene una exactitud de aproximadamente 33 milivoltios alrededor del valor nominal, ¿ya? Entonces eso equivale pues a un 10%, a un 1% de exactitud. Aquí mostramos una versión conceptual de la aplicación. En este caso, para ilustrar la naturaleza de las aplicaciones, estamos usando una batería eh, tipo D de 9 voltios. Vean, aquí están las capacitancias que recomienda el fabricante y la salida es 3.3 voltios. Aquí el esquemático no lo indica, pero esta es la versión con salida fija de 3.3 voltios. Esto es popular porque hay microcontroladores que trabajan con este nivel de alimentación y toda la circuitería periférica de acondicionamiento de señal, si es una aplicación de instrumentación, requeriría un nivel de alimentación similar. El costo es moderado, pero no es tan bajo como el de la familia 78, ¿no? En este caso, vemos pues que un paquete de 5 piezas cuesta aproximadamente $10. Quiere decir que cada regulador de esta familia cuesta unos $2. Esto es una gran diferencia respecto a los reguladores de la familia 78, pero todavía puede ser aceptable para ciertas aplicaciones. En este circuito se ilustra la aplicación de la tensión producida por un regulador LM1086 3.3 en un circuito de instrumentación. En este caso, este circuito pues detecta si hay luz o no hay luz en algún ambiente que está siendo monitoreado. En primer lugar, veamos que de este lado tenemos un puente, una de cuyas resistencias es una resistencia LDR, quiere decir que su valor cambia con la luz. El fabricante me dice que con un nivel de intensidad luminosa elevado, esta resistencia a lo sumo es de 1K, y en oscuridad el valor mínimo de R3 es de 10K. De acuerdo a ese comportamiento de R3, se seleccionan las resistencias restantes del puente, las cuales tienen un valor idéntico y además es un valor constante. Por otra parte, los 3.3 voltios que produce el LM1086 se usan para alimentar este operacional, el cual no es un operacional tan común, ya que en primer lugar puede funcionar con niveles de alimentación reducidos y en segundo lugar la salida eh, permite variaciones que van desde más B hasta, en este caso, la alimentación negativa, que es 0 voltios. Tomen en cuenta que si usáramos un 741, bueno, en primer lugar no puede funcionar con un nivel así, pero en segundo lugar la salida no puede alcanzar a la alimentación, llega a 1.5 voltios de la alimentación.
Entonces, esta aplicación no es para operacionales comunes. Veamos cómo funciona este circuito. En primer lugar, de este lado, estas dos resistencias son iguales y por lo tanto aquí tenemos la mitad de la alimentación, es decir, aproximadamente 1.65 voltios. En este otro punto, el valor de tensión depende del valor de esta resistencia, cuyo valor depende de la luz. Si hay luz, si hay un nivel de intensidad luminosa elevado, esta resistencia es de 1K. Por lo tanto, la tensión en este punto es menor a la mitad de la alimentación. Y la tensión Vout, es decir, la tensión de salida del puente, es positiva. Por lo tanto, este operacional que está funcionando en lazo abierto, es decir, sin retroalimentación, para este operacional la regla 1 no aplica. Entonces, al ver una tensión positiva entre las dos entradas, la salida se va al nivel de la alimentación positiva, es decir, a 3.3 voltios. Y el LED enciende. Vean que esta resistencia limitadora de corriente, pues debe tener un valor que permita que el LED encienda, que son unos 20 miliamperios. Y eso quiere decir que esta resistencia pues no va a tener un valor único, porque pues si no queremos gastar tanta potencia haciendo que el LED encienda, pues limitamos la corriente con tal que pues el LED solo sea visible. Por otra parte, si hay oscuridad, esta resistencia tiene un valor alto y la tensión en este nodo es menor que la mitad de la alimentación, por lo tanto Vout es negativo y el comparador eh, se va al otro extremo, es decir, a 0 voltios y el LED se apaga. Por otra parte, tenemos que en instrumentación son de sumo interés los circuitos integrados que producen valores exactos de tensión a la salida. Entre estos, digamos, nosotros en la escuela hemos usado pues, el Ref 01 durante mucho tiempo, pero están estos otros miembros de la familia, el Ref 02 y el Ref 03. Estos, digamos, las versiones originales ya no se producen, pero los fabricantes han retomado, otros fabricantes han retomado pues eh, la convención de este diseño, ¿no? El Ref 01, 02, 03 vienen en estos tipos de empaquetadura. Esta es la que usaríamos en un breadboard, es una DIP, Dual Inline Pinout, ¿no? O está esta pues en forma de transistor, que es la TU99, ¿no? ¿Ya? Y esta que es de montaje superficial. La característica sobresaliente de estas referencias es su exactitud. Vean, la Ref 01 me da la salida, me produce la salida de 10 voltios, más o menos el 0.3%, es decir, estos son 30 milivoltios de exactitud, ¿verdad? Alrededor de los 10 voltios. Además, el fabricante me indica un procedimiento para ajustar exactamente la salida, ¿no? Que usualmente no se usa, pero está disponible ese procedimiento. El costo es de un poco menos de $3 por cada circuito. Es un costo moderado, ¿no? Si tomamos en cuenta la exactitud que permiten estos circuitos integrados, ¿no? ¿Ya? Esto, un uso no tan inusual para estos circuitos es eh, contar con una referencia de tensión en el laboratorio. Algunos fabricantes contemporáneos, como Maxim, producen estas referencias de tensión con el nombre clásico, Ref 01, Ref 02. La forma de conectarlo, pues decíamos, es sencillo.
A la entrada le aplicamos la tensión pues, que va a alimentar el circuito, que obviamente tiene que ser mayor que la salida. Y la tierra va conectada a la tierra del circuito, ¿no? Y usualmente podemos conectar este potenciómetro para ajustar la salida, ¿no? Esto debe ser de consumo cuidado porque, digamos, antes de utilizarlo, el ajuste tendría que haber sido hecho por lo menos unos 5 o 10 minutos antes, ¿no? ¿Ya? O más tiempo si es posible, ¿no? Porque los potenciómetros se mueven, ¿ya? Y el circuito ya tendría que haberse estabilizado cuando lo vayamos a utilizar. Aquí, digamos, el fabricante nos indica la lista de aplicaciones posibles. Los voltímetros digitales, o tester, como nosotros les llamamos, pueden llevar adentro un circuito de estos ya, para sus funciones de calibración interna. Aquí hay otras aplicaciones y esta es interesante, ¿no? Vean, estamos alimentándolo con dos baterías de 9 voltios, ¿ya? Y la aplicación es un patrón de calibración de gran exactitud, ¿ya? Entonces, obviamente hay que ajustar esto hasta que la salida me da 10 voltios, ¿verdad? Obviamente necesitamos contar con un buen equipo para leer ese nivel de exactitud. Esta variante sencilla me permite una salida negativa. Obviamente, ya que este es un amplificador inversor, la exactitud de esta tensión negativa depende de la exactitud de las resistencias que yo uso en mi inversor. Esto no es poca cosa. No es tan sencillo conseguir resistencias de valores exactos. Otros diseño circuital de gran interés en instrumentación son las fuentes de corriente, ¿no? Vean, este circuito muestra el diseño conceptual básico, ¿no?, de una fuente de corriente, la cual está basada en las reglas de funcionamiento básico de los operacionales, ya que en este caso tenemos retroalimentación negativa porque hay una trayectoria entre la salida y la entrada inversora. Aplica la regla 1, que dice que si hay retroalimentación negativa, las dos entradas están a la misma tensión. Por lo tanto, VI aparece aquí y controla la corriente en R1 y en RF. Y si RE es mucho menor que RF más R1, pues la corriente de salida viene dada pues por la tensión que aparece aquí, que es VI por el efecto de división de tensión de estas dos resistencias entre RE. En este caso, vean, ponemos aproximadamente porque asumimos que RE es mucho menor que la suma de estas dos resistencias y también que podemos despreciar el efecto de la corriente de base. La forma más fácil de diseñar una fuente de corriente es para excitar una carga de interés en instrumentación flotante que aparece acá. Esa carga puede ser una RTD, por ejemplo. En este ejemplo de aplicación, vean, ocupamos un Ref 02 que con una alimentación de valor adecuado, pues me produce 5 voltios entre este nodo y tierra. Y ya que hay retroalimentación negativa entre la salida y la entrada inversora, estos 5 voltios aparecen acá. Si yo coloco o aplico un valor de 5K para esta resistencia, vean, 5 voltios entre 5K me produce 1 miliamperio. La regla 2 dice que corriente de entrada es 0 en el operacional, por lo tanto, esta corriente circula en mi carga, que en instrumentación, pues seguramente será un sensor, ¿no? ¿Ya? Aunque puede ser una forma más elaborada, que vamos a discutir cuando veamos más a fondo
el estudio de amplificadores operacionales. En este caso, tenemos aquí un diagrama esquemático de una fuente de corriente con una carga aterrizada. También es importante mostrar, vea, que la tensión que yo voy a usar como referencia para establecer mi valor de corriente, se obtiene con este divisor de tensión, es decir, se obtiene a partir de más veces C. Esto significa pues que el valor de corriente en este caso no va a ser tan exacto, ¿no? Sin embargo, pues veamos cómo procede el diseño. Si más veces C son 15 voltios y yo uso estos dos valores para R2 y R1, 5K y 10K, yo tendría en este nodo en Bin 10 voltios. Puesto que hay retroalimentación negativa, vean una trayectoria entre la salida y la entrada inversora, es a través de la tensión base unión de este transistor. Entonces, estas dos tensiones son iguales, ya que hay retroalimentación negativa, y los 10 voltios aparecen acá. Si yo uso 5K para esta resistencia, pues la diferencia de tensión, que es de 5 voltios, me va a producir una corriente de 1 miliamperio, ¿no? Y si desprecio la corriente de base, pues la corriente que yo con la que voy a excitar a mi carga de instrumentación es aproximadamente de 1 miliamperio. Si quiero eliminar el error debido a la corriente de base, pues tengo que usar un PMOS, ¿ya? O un JFET canal P. Esta fuente de corriente tiene un diseño más elaborado y por lo tanto pues más costoso, ¿ya? En este caso se puede conectar una carga entre este nodo y tierra. Veamos cómo se implementaría siempre con un Ref 02. Aquí tenemos la alimentación, pues, que puede ser regulada o no regulada, pero no tiene el nivel de exactitud que me da esta referencia. Y aquí tendríamos 5 voltios con una exactitud del 0.1%, más o menos el 0.1%. Puesto que hay retroalimentación negativa en este operacional a través de Q1, ¿ya? Entonces la tensión en las dos entradas es la misma y los 5 voltios aparecen acá. Si R1 vale 5K, yo tengo 1 miliamperio. Y si desprecio la corriente de base, pues tenemos aproximadamente 1 miliamperio circulando en R2. Si R3 es igual a R2, ¿ya? Basta que sea de un valor adecuado, pero que sean iguales, yo tengo la misma corriente circulando en R3. Ese sí es un gran truco, ¿no? ¿Ya? Pero necesito que los valores de resistencia sean coincidentes. De esta manera yo tendría 1 miliamperio circulando en R3. Si desprecio la corriente de base, el valor de la corriente de colector es aproximadamente 1 miliamperio. Y yo podría conectar, por ejemplo, aquí un RTD. Este diseño pues me parece más simpático, pero la exactitud depende de demasiados componentes. Bueno, este es más de lo mismo, es un diseño más sencillo. El valor de la corriente viene dado pues por la tensión que aparece en este nodo, que la regla 1 pues dice que si hay retroalimentación negativa, pues Bin aparece acá, tenemos Bin y la corriente es Bin entre R1, que es 100 ohmios. Y eso es lo que circula en la carga. Este diseño es más simple, pero la carga no está aterrizada. Este diseño es un poco más elaborado. Vean, la fuente de corriente es todo este circuito que está acá.
En este caso queremos excitar este RTD con una corriente de 2 miliamperios y se usa este circuito integrado que es una versión comercial del REF01. Es el LT1031. LT significa Linear Technologies. Ya, por cierto, LT es la misma compañía que hizo LT Spice, ¿no? Entonces seguramente que el modelo de esta cosa pues está en LT Spice. Eso es interesante, ¿no? Y veamos, este es un regulador positivo, pero vean que la entrada está a tierra y la tierra está a -B. Por lo tanto, pues esto corresponde a la tercera forma de conectar los reguladores de tensión que habíamos indicado previamente, ¿no? Esto quiere decir que ya que este es un regulador de 10 voltios, hay 10 voltios entre la salida y la tierra del integrado. Es decir, 10 voltios entre este nodo y este otro que está a -15 voltios. Lo interesante no es el valor absoluto de la tensión en este nodo, sino que la diferencia de tensión, vean, ya que hay retroalimentación negativa, pues los 10 voltios aparecen entre este nodo y -B. Es decir, en extremos de estas dos resistencias, que al ajustar este potenciómetro, la suma de las dos resistencias debería ser de 5K. Vean, son resistencias de gran exactitud. Por lo tanto, 10 voltios entre 5K me da 2 miliamperios. Y como aquí tenemos un JFET, que es una variante de transistor FET, la corriente de la compuerta es 0 y por lo tanto tenemos 2 miliamperios. Esto es demasiado para explicarlo en una sola lámina, ¿no? Por lo tanto, repasemos el diseño de la fuente. Aquí hemos intentado colocar comentarios para hacer más amigable este circuito. Vean, tenemos el REF01 con la entrada conectada a tierra y la tierra conectada a -15 voltios, ¿no? Por lo tanto, el REF01 me va a dar 10 voltios entre estos dos nodos, ¿ya? Puesto que hay retroalimentación negativa, la salida no queda volando, entonces los 10 voltios aparecen en extremos de esta resistencia, que nominalmente es de 5K. Ya hemos explicado que a lo mejor hay que usar un potenciómetro para obtener los 5K. Y de esa manera yo consigo los 2 miliamperios. Vean que el trabajo del operacional es colocar entre compuerta y fuente de este FET el valor de tensión compuerta fuente que requiere para que circulen, para tener una corriente de drenaje de 2 miliamperios, que es la corriente de salida de la fuente. Este tipo de FETs, que se llaman FET de unión y que en realidad fueron, digamos, existían comercialmente antes del MOSFET canal N, tienen una característica de corriente de drenaje que contratensión con puerta fuente de esta forma. Vean que cuando la tensión VGS alcanza un cierto valor negativo, que sería la tensión de apagado, la corriente se hace cero. Por otra parte, cuando VGS vale cero, la corriente de drenaje es máxima y se le llama IDSS. Para aplicar un JFET específico para este circuito, en que requerimos 2 miliamperios, habría que garantizar que IDSS sea mayor que 2 miliamperios. ¿Ya? Es decir, necesitamos un JFET que tenga un IDSS pues, de 3 miliamperios en adelante, ¿no? Para este circuito. El funcionamiento del JFET corresponde al funcionamiento del MOSFET canal
N de agotamiento. Y ustedes pueden encontrar una discusión en el texto acerca de ese MOSFET, con la diferencia que el MOSFET canal N de agotamiento eh, puede funcionar más allá de este punto. En cambio, el JFET llega hasta este punto, hasta VGS igual a 0. Entonces, el JFET, el MOSFET canal N de agotamiento sigue a partir de este punto. Y un MOSFET canal N de agotamiento también se podría utilizar acá. De todas maneras, circuitalmente aquí se toman algunas precauciones para evitar que este voltaje tenga un valor absoluto positivo. Vean que este operacional está alimentado entre tierra y la alimentación negativa. Quiere decir que el más B de este operacional es tierra y el menos B pues es la tensión negativa, es la fuente de alimentación negativa. Esa es la única consideración, digamos, de seguridad para esta fuente. Esta es una fuente clásica, ¿ya? Y pues, digamos, nosotros vamos a usarla en algún momento de este curso. Si no tenemos el Ref 01, pues podemos hacer este diseño con el 7805. Conectando la entrada del 7805 a tierra, la tierra a menos B, y ahora vamos a tener 5 voltios entre la salida y la tierra del 7805. Ya que hay retroalimentación negativa, eso nos da 5 voltios entre este nodo y menos B, pero eso significa 5 voltios en extremos de esta resistencia. Hemos escogido 2.5K. Probablemente necesitaremos un valor de resistencia fijo y un potenciómetro para conseguir este valor de resistencia exacto para tener 2 miliamperios exactos, ¿ya? Esto para ilustrar, digamos, cómo se modificaría el diseño si no tenemos una referencia, ¿ya? Obviamente si tenemos el Ref 02 o el Ref 02 me daría el mismo nivel de tensión, obviamente con más exactitud. Y de esta manera pues tenemos una fuente de 2 miliamperios, en este caso para excitar un RTD. Aquí siempre las consideraciones de diseño y de selección del transistor. Obviamente este curso tiene como prerequisito electrónica 1 y por lo tanto nosotros asumimos porque ya sabemos cómo funcionan los transistores MOSFET. En este caso ya hemos explicado en la lámina anterior que el JFET canal N funciona como un MOSFET canal N de agotamiento. Por último tenemos las referencias de esta presentación. En primer lugar están las notas de clase, pues las cuales todavía se encuentran disponibles en internet, y para garantizar que ustedes las puedan consultar les vamos a publicar el enlace en campus. En segundo lugar tenemos este curso de EDX sobre interfaces electrónicas. De ahí sacamos las ideas para ilustrar las aplicaciones del regulador de tensión LM1086 3.3. Y ahí está, este es un curso pues que se presentó en algún momento en esta plataforma EDX. En tercer lugar tenemos The Art of Electronics, todas las ideas básicas de las fuentes de corriente básicas, valga la redundancia, vienen de The Art of Electronics. Y además de otro material, ¿verdad?, que mencionaremos en su momento. Por último tenemos este librito de Tompkins en Webster. En realidad ellos son los editores y autores de algunos de los capítulos. Ese libro es una recopilación de aplicaciones de técnicas de interfaces de sensores a una computadora. Todo lo que se discute en ese libro es válido para
la interfase de sensores con microcontroladores. Básicamente, la última fuente que hemos discutido, la fuente de 2 miliamperios para excitar un RTD, ese diseño viene de este librito, pero no es lo único que tiene ese libro. Tengo que decir que en algún momento las referencias 3 y 4 fueron el núcleo del curso de instrumentación electrónica, ¿no? Y eso pues duró un buen tiempo porque estos dos libros son realmente buenos. A eso habría que sumarle el libro de Analog Devices que presentamos en la clase anterior, el libro de Scheingold, el Handbook of Interfacing Sensors, ¿ya? Entonces esos tres libros son la base, ¿no? ¿Ya? Para, digamos, hacerle frente a este tema. Bueno, con esto completamos este vistazo pues hacia este aspecto de la instrumentación electrónica, es decir, el uso de los reguladores de tensión, de las referencias de tensión y de las fuentes de corriente. Obviamente, a medida que profundicemos más en las aplicaciones, el diseño y las consideraciones de diseño de estos circuitos van a adquirir más interés. Muy bien, es todo por ahora.